Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los amigos de YouTube, de Facebook, a donde quiera que llegue este video. Le damos gracias al Padre por una oportunidad más que nos concede estar más, ¿verdad? En este hermoso día, ¿verdad? Ya pues meditando en la palabra de Dios, ya que los tiempos son malos y aquí estamos pues antes de entrar al trabajo, aquí por el área de Houston, Texas, ¿verdad? Estamos, Dios nos ha permitido acá estar apoyando a la iglesia Linaje Escogido por la gracia de Dios. Estamos trabajando en su obra y lo seguimos haciendo a través de estos medios de comunicación para que se lleve la palabra y para testimonio a todo amigo que escucha la palabra de Dios, para testimonio a todas las naciones, porque Jesús dijo: y será predicado este evangelio. O sea, predicar el evangelio no simplemente llevar que Cristo murió por ti, que Cristo puede salvarte, que Cristo puede, sino que también para enseñar la verdad doctrinal dentro de las Sagradas Escrituras, y con un tema quizás para muchos muy controversial, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Si dentro de la Biblia encontramos que el don, ¿verdad? El don, el llamado al servicio, a su obra de Dios, con una pregunta, ¿se hereda? Ese sería el tema. El don dentro del Evangelio, ¿verdad? El don de un servicio, o sea, de servicio quiere decir ministerio, del ministerio, ¿se hereda? Es en forma de pregunta. Y ahorita vamos a enfocar de acuerdo a la luz de la palabra si se hereda o no se hereda, porque hoy vemos que dentro de las iglesias, ¿verdad? Cuando un ministerio, cuando hablo de ministerio, puede ser una iglesia que sea grande, pequeña, cuando ya tiene 10 iglesias o 5 iglesias, ¿verdad? Y ya el pastor, cuando ya se va a retirar, ¿verdad? Entonces pone a mando, ¿verdad? Alguien de la familia, pone a mando a sus hijos o pone a mando a alguien que está cercano de la familia. Entonces, lo puedo aplicar de esa forma basándome a un texto bíblico, porque yo para hacer algo dentro de la iglesia tengo que avalarlo por la palabra de Dios. Ahora, vemos un grande problema hoy dentro de las iglesias. Podemos decir que estamos llegando a una apostasía completamente dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Porque conforme al tema dice si el don del ministerio se hereda, sí o no. Entonces yo tengo que ir a la escritura y ver si esto se hereda o no se hereda. Y acuérdense lo que el apóstol Pedro le dice a los ancianos. Y recalco, ancianos dentro de la iglesia. Ancianos dentro de la iglesia no se está refiriendo a ancianos, ¿verdad? De edad, ni se está refiriendo a ancianos con una asignación inferior a un pastor, sino que se está refiriendo a los pastores directamente. Siempre en la iglesia primitiva usaron el término de anciano para referirse al líder o al que pastoreaba, nunca al segundo término inferior, como hoy en día lo vemos en muchas iglesias. Decimos que el anciano es aquella persona, ¿verdad?, que es inferior al pastor, que está más cerca del pastor. Podemos decir que es la segunda autoridad después del pastor. Pero dentro del contexto bíblico no encontramos que el anciano sea diferente a un pastor. Y usted lo puede ver en Hechos cuando Pablo llama a llamar, dice a los ancianos de la iglesia que estaba allá por el Asia Menor, y los manda a llamar a todos, a toda la iglesia, y dice que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Oiga bien, los ha puesto como obispos, término que tampoco la iglesia cristiana usa. Más que nada en las iglesias latinas evangélicas no usan este término refiriéndose al pastor.
Pero en la iglesia primitiva, y tanto como en el concepto de Pablo, estaba muy familiarizado este concepto de ancianos. Él no les llamaba pastor, no les llamaba así, sino que les llamaba, casi vemos este término de ancianos. Entonces, era un pastor. Ahora, ¿por qué digo que si el ministerio de el pastorado o el del anciano, el obispo, que es la misma cosa, se puede heredar, y que Pedro dice que miren, ¿verdad? Por nosotros mismos, miremos la enseñanza que estamos dando, y dice que el anciano, ¿verdad? Dice que debe de enseñar, debe de apacentar la grey. Obviamente un anciano no pastorea, no apacenta, le está hablando a los pastores. Vea cómo nosotros torcemos el contexto. Y Pedro dice que no tomando señorío de ella. Entonces aquí voy a entrar un poco cómo es que hoy en día se ha tomado señorío dentro de la iglesia, en qué forma. Y vamos a ver una de las formas en que la iglesia ha tomado señorío. O sea, más bien el pastor o el anciano, más bien el anciano, allí le está llamando anciano, porque usted ve que Pedro se considera, dice, y yo anciano junto con ustedes. O sea, estaba entre los líderes, o sea, él era el anciano mayor, pero los que estaban subordinados, por decirlo así, en una categoría inferior eran los ancianos, en otras palabras, los pastores. Y a estos mismos se les denomina obispos. No son tres funciones diferentes, aclaro. Ahora bien, dice que no tomando señorío como ella. Entonces, ¿en qué forma el anciano o el líder, verdad, el pastor o el obispo, que es la misma cosa, toma señorío de la iglesia? Cuando la iglesia va creciendo, ¿verdad? Cuando la iglesia va creciendo, primero empieza a rentar un local, luego empieza a hacerse de territorio, ¿verdad? A comprar un terreno, eso es bueno, hacer algo propio para Dios es bueno. Pero vea en qué es la forma que se aseñorea. Cuando ya él va a envejecer, el ministro se siente dueño de la iglesia. Y estoy hablando no nomás del terreno, de lo que se logra hacer. Pueda tener cadena de televisión, cadena de radio, pueda tener otras congregaciones, otras células. Entonces él se adueña y dice, mi ministerio, mi iglesia. Y yo digo, cálmate, hermano, cálmate. Todo lo que nosotros tenemos no es de nosotros. Lo que Dios te ha dado dentro de la obra de Él no es tuya. Tú no diste la sangre por cada una de esas almas, por lo cual no te pertenece. Pero vea, hoy en día los líderes, pastores, apóstoles, líderes de congregaciones se sienten los dueños y dicen, este es mi ministerio. Ahora bien, como se sienten dueños del ministerio, estoy hablando nada más de lo terrenal, de lo que se ve, del local, del terreno, como ellos se sienten dueños, obviamente ya cuando están envejeciendo, ellos ya van haciendo un testamento a quién le van a heredar cuando ellos ya no estén, a quién le van a heredar su sucesión, a quién van a heredar para que continúe el ministerio o el servicio, que significa en el servicio. Entonces lo que viene el hermano le hereda a su esposa, o le hereda a su hijo, o le hereda a un familiar. Ahora, cuando yo veo esto dentro de hoy en día en las iglesias, yo veo en la escritura, voy a la escritura y veo si esto es posible, si esto Dios lo aprueba a través de un ejemplo bíblico. Entonces yo cuando voy a la Biblia veo todo lo contrario. Por eso yo decía en forma de pregunta, ¿el ministerio se hereda? Claro que no se hereda. ¿Por qué? Porque vemos a la luz de la escritura. Oigan, y
cuando vemos a la luz de la Escritura, un ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo rápido, un ejemplo de Moisés. Moisés lideraba al pueblo de Israel, tanto como profeta, tanto como maestro, tanto como líder y tanto como intercesor, ministraba al pueblo. Pero note, él tenía hijos, Moisés tenía hijos, pero sus hijos no le sucedieron en el ministerio, en el servicio, en la misma posición, en el mismo llamado. Entonces, no es a quien nosotros querramos poner, no es a quien nosotros nos caiga bien, sino que es de acuerdo a aquel a quien Dios ha llamado para liderar esa congregación. Entonces, si el ministerio se heredara, entonces obviamente por línea de Moisés, su hijo debería de tomar esta posición. Me explico, pero vemos que no toma uno de sus hijos la posición para dirigir, sino más bien que la posición para dirigir y para seguir dirigiendo, esa sucesión le tocó a alguien más que no era de la familia, o sea, de la familia cercana, o sea, más cercana, de la casa de Moisés, sino que Dios escoge a Josué. Vea por dónde lo estoy llevando para que veamos en el contexto bíblico que este ministerio, el llamado que Dios hace a una persona, no se hereda, no se comparte, como hoy en día. Hoy en día el ministerio se comparte, y le voy a decir en qué forma. Dios llama al hombre al ministerio. Él es el cabeza, Él es el dirigente. Él es el que debe de tomar decisiones sobre la iglesia. Entonces, el hecho de que esté casado, ya ven, el hecho de que esté casado, eso no le compete que la misma esposa tome el mismo título. Oiga bien lo que voy a decir. Tome el mismo título de liderazgo, y yo iba a decir pastores en término plural. En término plural dice pastores. ¿Quién? Fulano y la esposa de fulana le llama pastores. Ahora, cuando yo veo esto en la Biblia, yo tengo que ver si la esposa de Moisés, un ejemplo, con Moisés, si también a la esposa de Moisés se le llamó pastora. Pregunta. Obviamente veo en el contexto bíblico que no. Y eso mismo sucede en el mismo llamado, oiga bien, que Dios le da al profeta Samuel. Oiga bien, el ministerio de Samuel, siendo profeta, oiga bien, Samuel era juez, lideraba al pueblo, tanto como profeta y tanto como líder espiritual para el pueblo. Y dice que el deseo de Samuel, dice que él puso a sus hijos, puso a sus hijos a liderar como jueces. Y ya Samuel era viejo, y el pueblo le dice a Samuel que sus hijos no andaban conforme a su caminar. En otras palabras, no le vieron talla, que tenían el mismo llamado que él, la misma posición. Entonces la idea de Samuel era que sus hijos le sucedieran en el mismo servicio, en el mismo ministerio, que siguieran liderando la congregación. Pero vemos que ellos no tenían el llamado o la capacidad para poder sucederle a Samuel. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que la sucesión de liderazgo, la sucesión de este servicio no se hereda, sino que es aquel a que Dios ha llamado. Y eso mismo lo vemos con Elí, el sacerdote. Sus hijos dice que eran impíos, y eran hijos, digamos, de un líder, de un pastor, de un ministro, de un levita. Pero sus hijos no andaban conforme igual a su padre. Entonces el deseo de Elí era que sus hijos continuaran en el servicio. Pero ellos no tomaron la posición. ¿Por qué? Para que veamos un ejemplo bíblico
que dentro de la iglesia, históricamente, ¿verdad? Lo vemos en un ejemplo. Entonces, cuando yo voy a hacer algo, yo tengo que ver los fundamentos bíblicos, a donde encuentro yo un sustento bíblico, para yo ya ahora en la gracia poder tener un ejemplo básico para yo sustentar lo que yo estoy diciendo. Entonces vemos que es todo lo contrario. Entonces vemos ahí que el derecho de servicio, o sea, del pastor, no se hereda a la familia, no se hereda a los hijos. Entonces eso estoy diciendo que el hijo no pueda tener llamado. No estoy diciendo eso. Pueda que el hijo tenga llamado, hijos de pastores o nietos puedan seguir en el servicio con el mismo llamado. Pero eso no quiere decir que siempre sucederá de esa forma, como hoy en día lo estamos viendo. La mayoría de los líderes o ministerios que tienen 20 iglesias, 5 las que tengan. Entonces da la casualidad que al que sucede es al hijo. Da la casualidad que el que sucede como pastor es al hijo, o es al nieto, o es al primo, o es al hermano. ¿No será que estamos cambiando los fundamentos bíblicos? Porque yo le pregunto, y vamos a verlo en un ejemplo bíblico ya en el Nuevo Testamento. ¿Usted cree que los apóstoles con jerarquía apostólica y titulada y con el llamamiento de Dios, por qué no vemos históricamente, bíblicamente y fuera de la Biblia históricamente, que por ejemplo a la esposa de Pedro, digamos que se le heredara, ¿verdad?, el mismo título que tenía Pedro? Digamos, pues es pastor, ¿verdad?, general. Entonces, ¿por qué no la esposa de Pedro sea pastora general? Pregunta. Eso no lo encontramos dentro de la escritura. Vea. Entonces, ¿usted cree que Pedro no tenía hijos? Pedro tuvo hijos, aunque la Biblia no dice que tenía hijos, pero obviamente más de algunos de los apóstoles que estuvieron casados tuvieron descendencia. Ahora, históricamente no dice la Biblia que sus hijos hayan heredado el mismo servicio, o sea, el mismo título. Entonces comprobamos bíblicamente que el don de servicio de pastor o de cualquier área no se hereda. No se hereda, ni tampoco se transfiere la sucesión a la familia. Este es un llamado personal. Dice la Biblia en Corintios que Dios dio cada uno un don. Entonces, eso quiere decir, no quiere decir que dentro de la familia no hay alguien que pueda tener el mismo don del servicio. Claro que puede haber, pero no siempre va a suceder que dentro de la familia alguien tenga, ¿verdad?, el mismo llamado, el mismo don de pastorear. Entonces, ¿qué vemos hoy en día? Lo que hoy en día vemos, que dentro de la iglesia, en ciertos ministerios, los hijos no tienen el llamado, pero como el ministro, como a lo que dice Pedro, que han tomado señorío, y en esa forma han tomado señorío. ¿Por qué? Porque dicen, esta es mi iglesia, entonces como todo está a su nombre, ellos se sienten dueños, es como si fuera su casa propia. Entonces déjeme decirle, ministro, pastor, quien quiera que seas, en una vista o en una óptica bíblica, eso no cuadra con lo que nosotros estamos enseñando hoy en día dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque bíblicamente vemos que lo que yo puedo heredar de mis posiciones, de mis logros como hombre trabajador, si yo logro hacer unas cuentas, si yo logro hacer algo personal, entonces yo le puedo heredar de eso mismo a mis hijos, a mi familia. Pero lo que es de la iglesia, lo que el mismo pueblo trajo, lo que el mismo pueblo construyó, lo que el mismo pueblo hizo, eso yo no soy dueño de eso. Eso es del Señor, eso es de la iglesia. Yo no puedo tomar mano de eso. Primer punto.
No puedo tomar mano de eso ni puedo heredarlo a nadie más. Eso es del Señor, es del pueblo. El día que yo no esté como ministro, como líder, el hecho de que tenga 10 iglesias, 20 iglesias, mi familia no puede heredar esto, nada, no puede heredarla, porque esto no se hereda, no se transfiere, no la puedo heredar, porque yo no soy el dueño de la iglesia. Estoy hablando de lo secular, de los templos, de lo que se logra hacer, ¿verdad? Que el pueblo logra hacer. Mucho menos poderle heredar la sucesión de liderazgo. Oiga bien, esto es lo tremendo. Mucho menos puedo heredar la sucesión de liderazgo. No puedo transmitirle mi don. Si yo fui pastor de la iglesia, yo no puedo transmitirle a mi hijo esta sucesión. Esto tiene que ser un llamado. Quizás Dios tiene otro pastor mejor para liderar la iglesia cuando yo no esté como líder. Pero ¿qué hace hoy en día el líder? No, como se siente dueño de las propiedades de los templos y de la iglesia, como se siente dueño de todo eso, entonces él hereda al hijo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos una manipulación que no se ve dentro de los apóstoles. No se ve dentro de los apóstoles, ni dentro de un contexto bíblico que esto se heredara o se transmitiera esta sucesión de liderazgo. No se transmite a la hija, no se transmite a la familia, tanto como lo que el pueblo logre literalmente, terrenos, ¿verdad? Edificios de templos, logre llevar el evangelio. Entonces no le pertenece, no nos pertenece como ministros. Pero hoy en día decimos, mi ministerio, mi iglesia. Cálmate. ¿Cuánto te costó la iglesia? Pregunta, ¿cuánto te costó la iglesia? ¿Cuánta sangre derramaste tú en la cruz porque tú dices que es tu ministerio, tu iglesia? Recuerda que el servicio que Dios nos ha dado al ministerio significa servicio. Simplemente somos un vaso que Dios determinó darnos esta capacidad para ministrar, servir. Pero lo estamos haciendo sin esperar nada a cambio. Y esto, lo que se logre hacer mientras estamos en el cuerpo, no es de nosotros, es de Dios mismo. Por lo cual yo no puedo heredarla a mis generaciones. No la puedo heredar a mis generaciones. Recuerden lo que Elí quería hacer. Elí quería heredar a sus hijos. ¿Y qué dijo la respuesta de Dios? Dice, yo me sucederé un sacerdote que ande conforme a mi corazón. Yo me sucederé un sacerdote que ande conforme a mi corazón. Entonces, si yo construí, ¿verdad? Por medio del ministerio y del pueblo, templos, el día de mañana que yo esté viejo, yo no puedo heredar todo esto a mis hijos, a mi familia. Dios debe de tener a alguien. Quizás no está allí dentro de la congregación, o quizás está dentro de la congregación, o quizás no está dentro de mi familia, o quizás va a venir de otro lugar para poder llevar, introducir al pueblo o enseñar al pueblo. Pero como yo me he adueñado, imagínense a Pedro decirle a alguno de sus hijos, o sea, no lo vemos en la Biblia, obviamente, pero como no vemos a Pedro decirle, ¿verdad?, a alguno de sus hijos, hijo mío, ya he terminado la carrera, me voy a ir, mira, te entrego las llaves de la iglesia, tú vas a ser el líder, el nuevo líder, ¿verdad? Que vas a tomar señorío sobre la iglesia, las posiciones de la iglesia, porque ahora yo te las entrego a ti. ¿Dónde vemos eso en algún apóstol? Pregunta a todo anciano, o, pastor, ministro, apóstol, quien quiera que seas. ¿Dónde vemos esto que se haga en la Sagrada Escritura? ¿Dónde vemos esto que se haga en la Sagrada Escritura? No lo vemos. Entonces, lo que vemos hoy en día, que la iglesia o los mismos ministros se han aseñoreado
del rebaño. Y dicen, esta es mi iglesia. No es tu iglesia, tú no puedes heredarla. Todo lo que tú hagas no la puedes heredar a tus hijos, porque quizás ellos no tienen el mismo llamado. Quizás ellos no tienen el llamado para seguir ministrando y que siga la obra del Señor adelante. Dios pueda tener un Josué diferente, pero no viene de tu misma casa, no viene de tu misma familia. Pero como yo me he sentido dueño de la congregación, dueño de las almas, dueño de todo lo que se ha hecho, que porque yo he trabajado, no, tú no has trabajado. Es la gracia de Dios. Es el regalo de Dios. Dios nos lo dio, simplemente somos servidores. Dijo Pablo, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Dice, simplemente somos colaboradores. Yo planté, dice el apóstol Pablo, pero Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Lo dio él. Entonces Dios nos dio estos servicios simplemente para servirlo, pero no para señorearme ni hacerme dueño de ella. Ni tampoco de hacerme dueño de las posiciones o de las riquezas que el pueblo logre hacer mientras está la iglesia caminando dentro de la tierra. Yo no soy dueño. Porque hoy en día todo ministro dice, yo soy el ministro, mi ministerio. Cálmate, no es tu ministerio. Dios te lo dio por gracia, pero a Él le pertenece. Tú se lo vas a rendir a Él. Pero todo lo que hagamos aquí dentro, mientras estemos en este cuerpo, recordemos que no es nuestro el servicio. No es nuestro el don, a Él le pertenece. Nosotros no nos podemos enriquecer ni aseñorear, decir, esta es mi iglesia, este es mi ministerio. No es tuyo, hermano en Cristo, no es tuyo, pastor, no es tuyo. Te sientes dueño de Él, que es diferente, pero no es tuyo. Tú no puedes heredarlo a tus hijos. Pregunta, el día que te mueras, ¿a quién le vas a heredar? A tus hijos, ¿verdad? Porque te sientes dueño de ella. Por eso le quieres heredar a tus hijos. Todo lo que la iglesia esté haciendo, porque en la iglesia tiene riquezas, hay cuentas bancarias, hay terrenos. Entonces, ¿a quién le quieres heredar todo esto? A tus hijos, obviamente. Dentro del contexto bíblico, no puedes heredar esto a tus hijos si ellos no tienen el llamado. Mucho menos puedes heredar el servicio de pastoreado. Esto no se transmite a la esposa ni al hijo. Este es un llamado propio, nato, que Dios le dio a cierta persona para dirigir. Si ya va a acabar tu carrera o la mía, hice terrenos, hice templos por la gracia de Dios, entonces yo no soy dueño. Alguien más tiene que venir y tomar la posición. Dios tendrá un sacerdote o un ministro que me sucederá, tomará la posición, pero eso no quiere decir que viene de mi familia o que pueda venir de la misma congregación, pero no yo. Yo no puedo heredarla. Pero hoy en día, ¿qué hacen? Hoy en día hacen lo contrario. El líder se siente dueño de la congregación y le hereda al hijo. Y no nomás le hereda los templos, la iglesia, sino que le hereda todo lo que la iglesia produjo. Y no nomás le hereda todo lo que la iglesia produjo, sino que le hereda el don de pastoreado. Como si eso se heredara. Eso no se le hereda ni a la esposa, eso no se hereda ni al hijo, ni se comparte. Este es un don propio que Dios le dio a cada uno. Vea lo que el Espíritu Santo dice. Y Dios dio a cada uno la medida de fe conforme al don. Dios dio a cada uno. Entonces, si a ese uno le dio el ministerio de pastor, no lo puede transmitir ni prestar ese regalo. No se presta, no se vende, no se transfiere la posición. Hemos llegado a una apostasía completamente dentro de la iglesia. Entonces la iglesia se tiene que volver. Cuando vamos a fundamentar un fundamento dentro de la iglesia, tenemos que ir al contexto bíblico. Todo lo que está en la Biblia, el Señor nos lo ha dejado para que veamos. Entonces estamos mirando hoy en día
que todo esto lo que se ve no es lo que la Biblia enseña. Está fuera, es extrabíblico. No está dentro de la Escritura. No se encuentra dentro de la Escritura. Entonces vamos a dejarlo con esto. Entonces, el ministerio de pastorado, ¿verdad? O el don de pastorado, ¿se hereda? ¿Se comparte? Esa era la pregunta. Entonces, a la luz de la palabra, vimos que no se puede compartir ni con la esposa, ni con los hijos, ni tampoco se puede heredar. No se pueden heredar las posiciones que se logren dentro de la iglesia, a los hijos, a la familia, ni las riquezas que logre una iglesia. No se pueden heredar a la familia, porque esto es de Dios. No se puede tocar, no se puede heredar, porque no es mi casa para yo heredarla, no es mi terreno para yo heredarla a mi familia. Yo puedo heredar lo que es mío propio, mi carro, lo que he logrado con mi trabajo, o sea, personalmente. Pero ya lo que logre dentro de la iglesia, eso yo no lo puedo tocar ni lo puedo heredar. Mucho menos heredar el servicio, el llamado de pastoreo. No lo puedo heredar. No se puede transmitir a los hijos ni a la esposa. Ahora, con esto estoy diciendo que no pueda haber en los hijos que alguien tiene el llamado. Pueda haber en los hijos que tenga Dios el sacerdote que sucederá, o el pastor que sucederá después que yo esté. Pero eso es ya Dios y aquel a que Dios ha llamado. Yo no puedo decirle, tú me vas a suceder. Como hoy en día la mayoría de los pastores eso hacen, suceden a los hijos. ¿Por qué? Para que otro no tome su posición. Fue lo que Elí quiso hacer. Fue lo que Samuel quiso hacer. Buen deseo tenía. Obviamente se miraba bueno, pero delante de los ojos de Dios no era el que Dios iba a suceder. Vea, Samuel tenía un buen deseo que el hijo continuara, como todo padre tiene deseo que su hijo tome la posición, tome el mismo don. Pero si Dios no se lo dio, no lo puede poner. Samuel supo eso. Samuel quería que sus hijos le sucedieran, continuaran en el servicio, tomaran la posición que él tenía. Mas sin en cambio ellos no tenían el llamado. Entonces Dios tenía a alguien más que iba a suceder a Samuel. O sea, no le sucedió de alguien mismo de la familia. Entonces veamos ese ejemplo para que veamos a la luz de la palabra que dentro de la casa de Dios no se hereda esto. Olvidémonos de esto. Si un día Dios nos va a llevar, Dios tendrá a otro pastor, y quizás mejor. No espere que venga de los hijos, no espere que venga de la familia. Puede venir de la misma congregación, pueda venir hasta del que le cae mal, alabado sea el Señor. Para Dios no hay nada imposible, solo Él sabe a quién tiene para cada congregación, para suceder en cada congregación, ¿verdad? Pero nosotros no podemos decir este es. Como Samuel cuando miró, cuando iba a ungir al ungido del Eterno, miró a aquel hombre grande, elocuente, estudioso, capacitado, y dijo, de seguramente este es el escogido del Señor, alabado sea el Señor. ¿Y qué le dijo la voz del Eterno? ¿Qué le dijo la voz de Jehová? Dijo, no mires lo que hay en el corazón, no mires la figura, la apariencia, lo que se ve, lo que parece, lo que aparenta. Porque yo no veo como tú ves, Samuel, le dice el Señor. Yo veo lo que hay en el corazón. Y vemos que Dios tenía a un pequeño allá, a un pastorcito, al significante. Entonces así muchas veces va a suceder dentro de la congregación. Que solo Dios pondrá aquel a que Él tiene, al que Él ha puesto sus ojos. Pero nosotros no podemos poner en el ministerio, aunque sea buen deseo, a nuestros hijos, a nuestra familia. Si no es al que Dios ha llamado, la obra va a fracasar. Tiene que ser al que Dios ha llamado conforme a su corazón, aquel a que Dios le dio este llamado. Así que podemos aprender con esto. Primero, dos cosas. Que no se presta
servicio de pastor no se puede prestar a la esposa, a los hijos, no se presta. Ese es un don propio que Dios le dio a ciertas personas. Segundo, no puedo heredar este don. No se transfiere al hijo, no se transfiere a la esposa, como hoy en día, es pena decirlo, pero hoy en día el hermano pastor le hereda a la esposa, le presta el mismo título. ¿Puedo yo ver eso a la luz de la palabra? No hay eso en la Biblia. Eso no lo encuentro en la Biblia. ¿Lo puedo heredar a mis hijos? Tampoco hay. Eso no lo avala la palabra del Señor. Entonces, ¿qué estamos mirando? Que la iglesia se ha desviado de los fundamentos principales de la palabra del Señor y hemos puesto nuestras propias doctrinas, nuestros propios fundamentos que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Así que Dios nos ha hablado con esta pequeña meditación, con esta pequeña enseñanza, y que sea Dios hablando a cada amigo, que sea Dios hablando a cada hermano en Cristo, aquellos que no conocen del Señor Jesucristo. Dios les ama y Dios quiere salvar sus almas y Dios quiere traerlos a la verdad de su santo evangelio. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay perdón, y solo Él nos puede enseñar a través de su divino Espíritu Santo. Así que la gracia del Padre, la comunión del Hijo y la presencia del Espíritu Santo estén con cada uno de su pueblo y de todos los amigos. Amén. Será hasta la próxima, si el Señor lo permite, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.